de la mañana, 9 minutos, y estamos agradeciendo que esté con nosotros en el estudio. Le tocó llegar con lluvia. Ustedes pueden ver la entrevista en directo por nuestro canal en YouTube, la 36 Radio Centenario, a la politóloga Tamara Zamudio, integrante de SERPAJ, del Servicio de Paz y Justicia. Buen día, Tamara, gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Qué tal? Buenos días, el gusto es mío. Gracias por invitar a SERPAJ para esta instancia de encuentro y de conversación. Es bueno cada tanto seguir el trabajo de SERPAJ. Hay a veces, en cuanto a generaciones, hay algunos que desde niños conocimos a SERPAJ en su labor en los últimos años de la dictadura, y que, bueno, en los casos de los que éramos familiares de presos políticos, iba gente de SERPAJ a nuestras casas, a acompañar, a apoyar en lo que se podía a los familiares, a ayudar con abogados, en fin, hay toda una historia de esa organización que nos gustaría que, como en tantas otras cosas, las generaciones que siguieron conozcan también esa parte, y así se fue ganando, además de a nivel internacional, bueno, de Pérez Esquivel en Argentina, en fin, se fue ganando su prestigio de organización defensora de los derechos humanos, y bueno, con los desafíos de este tiempo que todos los colectivos tienen también, nos imaginamos, ¿no? Duda. Pero la intención que teníamos pendiente de hace días, que veníamos conversando semanas con integrantes de SERPAJ, era abordar los temas de lo que se llama seguridad ciudadana, por decirlo de alguna manera, un poco el detonante de ciertas polémicas y que abordamos con académicos también, fue este tema de los blindados que el gobierno, pero podíamos inscribirlo también en el plan de seguridad pública, ¿no? Que el gobierno presentó, en realidad lo presentó a fines de marzo. Pero bueno, con todo eso, el contexto internacional que también habría que ver, ¿no? Porque uno ve venir invitado por el gobierno uruguayo al nuevo presidente chileno Kast, con toda su impronta de gobierno de derecha, ¿no? Y ve al presidente Orsi anunciando acuerdos, anunciando coincidencias de miradas sobre el tema de seguridad. ¿Con qué diagnóstico parte SERPAJ de esta realidad, Tamara? Bueno, es una realidad compleja, como tú decías, donde hay acciones y omisiones de parte de esta gestión y de este gobierno, pero que también tenemos, como tú decías, que colocarlo en un enclave regional, ¿no? Donde hay una agudización de la intervención, de la injerencia de Estados Unidos en la política nacional de todos nuestros países latinoamericanos en diferentes aspectos, pero puntualmente en relación como a la política de seguridad, un reforzamiento muy importante de lo que es la lucha contra las drogas, de lo que se le llama la guerra o el combate a las drogas, que como sabemos en la época de los 80, de los 90, no quizás tan directamente en Uruguay, pero en otros países latinoamericanos tuvo una injerencia, por ejemplo en Colombia, ¿no? En México, una injerencia muy fuerte, una intervención directamente de agencias de investigación como es la CIA o la DEA, pero también de efectivos militares, ¿no? O fuerzas militares estadounidenses participando directamente de lo que se llamó y lo que se llama hoy en día esta guerra contra las drogas, ¿no? Que en la política de Trump ha tenido un reforzamiento de esa política injerencista e intervencionista, y bueno, y obviamente que Uruguay no es ajeno a eso, también porque algunas dinámicas de lo que es el crimen organizado y el narcotráfico han o están generando efectos más visibles. No es que antes no existiera, ¿no? Claro. Quizás había otros formatos, digamos, en relación al tránsito y a la comercialización de sustancias psicoactivas en el mercado ilegal de drogas, pero bueno, esta conformación actual implica o genera una presión más fuerte y más importante de Estados Unidos. Eso es innegable, ¿no? Y bueno, después están los posicionamientos que los distintos gobiernos van teniendo en relación a esto. Y acá, bueno, lo que se observa con preocupación es una política de seguridad que en definitiva se mantiene en las últimas décadas, ¿no? Uno puede decir, hay algunos cambios, reforzamientos de políticas punitivas o especialización, por ejemplo, de unidades policiales, ¿no? Después está la discusión también sobre presupuesto, pero lo que vemos es una línea en el tiempo que se continúa, exactamente, que se continúa y que tiene que ver con la represión en determinados territorios, ¿no? Una política represiva en el doble sentido, ¿no? En el policiamiento del territorio, pero también en la persecución penal de los vecinos, de los ciudadanos y las ciudadanas que se encuentran en esos territorios, y una dificultad muy grande, en definitiva, de poder investigar y abordar lo que es el crimen organizado en relación como al poder económico que concentra en sus
sus puntas, digamos, más extremas. Y bueno, y por otro lado, una política punitiva que tiene que ver con el sistema penal como única, o cada vez como mayor opción a la hora de enfrentar problemas que tienen que ver con la seguridad ciudadana. Y vemos sistemáticamente de este gobierno, del gobierno pasado y de gobiernos anteriores del Frente Amplio y también de los partidos más tradicionales, el Partido Nacional y el Partido Colorado, un aumento sistemático de las penas privativas de libertad en particular. Y eso, bueno, ha generado obviamente no solo la explosión del sistema carcelario, pero también un desmejoramiento de un montón de condiciones de las personas que atraviesan el sistema penal, de todas las familias que quedan también afectadas profundamente a nivel social, a nivel económico, con la privación de libertad de algún familiar, y también con las dificultades que siguen existiendo en materia de seguridad, porque como sabemos y decimos de Serpaj, el aumento de penas no es una solución efectiva a estos problemas, y en definitiva lo que vemos, ¿no? A lo largo y con el paso del tiempo es un recrudecimiento de la situación de seguridad, donde creemos que el sistema carcelario y el sistema punitivo que está instalado hoy en día alimenta, digamos, esa situación tan jodida o tan complicada que venimos viviendo. Ahora, esto se da en un contexto de una obligación, digamos, que no sé qué lectura hacen ustedes bien, de la situación social y económica que se va dando. El gobierno se ve obligado a tomar determinadas medidas, porque uno, por ejemplo, hacías mención, por ejemplo, a los blindados, y hoy lo hablábamos fuera de micrófonos. Había como que en determinadas encuestas una gran mayoría de la población que estaba de acuerdo con esa situación. Entonces, el gobierno que hace una lectura de decir, bueno, la gente quiere esto, yo tomo esta medida, o realmente es una política que tiene que afrontar. ¿Qué lectura hacen ustedes de eso? Hay de las dos cosas. Yo creo que estamos con un gobierno que tiene ciertos niveles como de pragmatismo, ¿no? Que va midiendo la opinión pública, va accionando en consecuencia. Lo vemos en otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el plan de situación de calle tiene mucho que ver con eso, ¿no? Algo que no estaba, por lo menos, dentro de lo que era el discurso o la agenda pública más visible del gobierno. Bueno, la opinión pública y las situaciones que se vienen dando también a nivel del territorio, digamos, son acuciantes. La opinión pública muestra un rechazo hacia la acción del gobierno. El gobierno trata, en definitiva, de hacer algo en consecuencia, ¿no? Sin pensar, o sea, sin tener una profundización en un cambio en la forma de afrontar el problema, pero sí queriendo generar visibilidad. Yo creo que eso está muy marcado en el caso de la seguridad, que como sabemos, viene siendo el principal problema que los uruguayos y las uruguayas manifiestan, salvo la época de la pandemia, donde, como sabemos, la salud y también la situación económica vinculada a la paralización de actividades era un poco el foco. En las últimas décadas, el principal problema que manejan y que mencionan los uruguayos y uruguayas es la seguridad pública. Y la visión, digamos, sobre una gestión de gobierno que en definitiva no viene generando impactos visibles para la ciudadanía en relación a esto, creo que, genera esa disconformidad y genera un accionar del gobierno que va aparte en el sentido de lo que parte de la opinión pública manifiesta. Y ahí creo que tenemos un problema muy importante en relación a lo que es la valoración de la ciudadanía sobre qué hay que hacer para afrontar la seguridad, ¿no? O sea, ahí desde Serpaj señalamos, digamos, nuestra preocupación en relación a una mirada sobre los problemas sociales y sobre este problema social de la seguridad, ¿no? Donde, bueno, hay algunas visiones, o la visión, digamos, que cada vez se va instalando más, tiene que ver con una visión punitiva o represiva, y se ven en distintos aspectos que tienen que ver con también la valoración sobre algunas figuras, la valoración sobre algunos sobre el sistema democrático en sí mismo, ¿no? O sea, hay una medición que se hace a nivel de Latinoamérica, el Latinobarómetro, que es como muy mojón para los politólogos, porque son muchas preguntas en relación a la valoración sobre la calidad de la democracia, sobre los distintos actores políticos y sociales, y vemos un crecimiento en la proporción de la población que está dispuesta, por ejemplo, a un gobierno autoritario, o que está dispuesta un crecimiento. Sí, un aumento. Ahí aparece Bukele como un modelo, que incluso el presidente Orsi no llegó a rechazarlo. Bueno, entonces dijo, es una experiencia interesante, habría que estudiarlo. Después matizó diciendo que no se puede trasladar así a Uruguay, pero no. Ese para mí es uno de los puntos problemáticos en esto que estoy mencionando, ¿no? Porque hay una valoración de cierta parte de la ciudadanía que tiene que ver con la aplicación o con la mirada positiva sobre la aplicación de medidas punitivas o sobre las figuras, como decías tú, autoritarias, ¿no? Pero que en definitiva, en términos numéricos, parecen haber generado un efecto en materia de un problema de seguridad. Entonces, la ciudadanía, tiende como a valorar positivamente estas cuestiones, pero sobre
sobre todo el gobierno, tiende a tomarlas e incorporarlas sin ningún tipo de sentido, porque para mí lo de Bukele, por ejemplo, fue muy preocupante, ¿no? Porque no fue yo siento que hubo una mirada sobre las encuestas y la valoración de Bukele como una figura positiva para solucionar problemas de seguridad, y se lo tomó de parte del gobierno, empezó a valorarse o a mencionarlo sin ningún tipo de criterio, ¿no? Sin salir, porque esta cuestión de, bueno, pongo un ejemplo o hablo de una figura, es muy problemático, porque estamos hablando de una figura que ha generado, estamos viviendo, o sea, El Salvador vive hoy en una diciendo el presidente de la República. Exactamente, en este caso, ¿no? Y lo está valorando, lo está incorporando como algo a valorar o algo con lo que generar, digamos, una simpatía, una cierta simpatía hacia la ciudadanía. Y me parece sumamente preocupante porque con Bukele tenemos un ida y vuelta, ¿no? Ajenos y propios al gobierno lo mencionan y no estamos discutiendo, debatiendo lo que está pasando en El Salvador, ¿no? Que es una situación realmente preocupante, un gobierno autoritario, cuasi dictatorial, ¿no? De de medidas represivas, de estado de sitio, ¿no? De una militarización absoluta del territorio, ya sabemos, ¿no? Y está denunciado por varios organismos internacionales, el encarcelamiento masivo sin ningún tipo de acceso a juicio, las condiciones del sistema carcelario y las situaciones de tortura que se manejan, y además lo que es la represión a la expresión pública, es decir, a la opinión pública, ¿no? A la libertad de expresión. Estamos viviendo, o sea, El Salvador está viviendo libertades básicas, civiles y políticas que están siendo limitadas y no anuladas. Claro. Pero bueno, como tenemos una mirada de que bajaron los homicidios, esta gestión, este gobierno y actores políticos también de la oposición lo toman y lo incorporan como algo a valorar. Y eso es sumamente preocupante, porque si nos dejamos llevar por las encuestas, en momentos donde además hay una abrumadora llegada de información a veces falsa o manejada o limitada, ¿no? Claro. Bueno, vamos a ir en un mal camino. Tenemos muy claro que pensar el punitivismo o pensar la resolución de conflictos por fuera de la caja punitiva en la que estamos hoy muy inmersos, implica sobreponerse a determinados posicionamientos, claro, ¿verdad? Pero bueno, en la medida que nos seguimos sumando a estas ideas o estas miradas represivas, punitivas, conservadoras sobre la solución a los temas de seguridad, bueno, nosotros creemos que vamos por el mal camino y lo que vamos a seguir es agudizando estos aspectos, como decíamos, de la represión sobre determinados sectores de la población, que es en definitiva lo que el sistema penal hoy en día promueve y genera a nivel sistémico, ¿no? Vamos a hacer una pausa, estamos con la politóloga Tamara Zamudio de Serpaj. Como siempre, ustedes pueden dejarnos sus comentarios, sus opiniones al 099-326-381. Está Hugo también para recibir las llamadas por el 2903-0302 o 04 o en el chat en vivo de la transmisión en directo del canal en YouTube. Ya seguimos. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Sembrao, en vivo en Sala Citarrosa. Tasembrao, el colectivo de artistas flamenco del Uruguay, presenta en vivo su primer álbum, Flamencos Cantan Uruguay. Viernes 4 de septiembre, 21 horas, en Sala Citarrosa. Entradas en venta en Ticantel, redes de cobranza y boletería de la sala. Dicen que cuando llegue le van a dar. Tasembrao en vivo en Sala Citarrosa. Invita Pizarro. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Ciclo especial de Radio Centenario. Reafirmando la vigencia del pensamiento y accionar del comandante invicto. Todos los lunes, 13:30 horas. 100 años con Fidel. Mañanas de Radio.
9:23, seguimos con Tamara Zamudio de Serpaj a propósito de los temas de seguridad ciudadana que dan para tanto, por supuesto que no se agotan en la entrevista de hoy. Dicen ustedes en comentarios también, después de las tesis progresistas fracasadas de gobernabilidad y representación, dice Mario, que es un oyente que está en Berlín, Tamara, que viene, dice, no es difícil analizar que la mano dura se haga otra vez sentido común, dice, ¿no? Sí. Y bueno, también se habla de eso, de la construcción, de las subjetividades, es decir, claro, partimos de una realidad muy preocupante, Tamara, que hay que exponerla sobre la mesa. Esto de, bueno, los índices de no nos detenemos en detalles, pero de robos, de rapiñas. Ahora se dice esto, el incremento de homicidios en el segundo trimestre, ¿no? Pero también ves la realidad de bebés que han muerto baleados, de niños que han muerto, lo más seguido, lo mayor, el número de adolescentes, que la gente, bueno, era parte del aparato del narcotráfico. Esto de balas que andan cerca de centros educativos, de escuela, de los niños, ese tipo de cosas. Yo leía por ahí algún ejemplo hasta de cosas que no había leído, que docentes han encontrado armas en mochilas de niños de la escuela, no porque vayan armados a usarlo, sino porque les pagan a niños para que lleven armas a vender cuando salen de la escuela, la tienen que entregar. Es una venta arreglada que la hacen a través de niños. Ponele que no sea masivo todo esto, pero son signos, ¿no? O hasta los episodios de secuestros de adolescentes o niños en bocas de venta de droga porque sus padres o familiares tienen deudas. O sea, señales por acá y por allá que hablan de un panorama y que eso alimenta a la gente en este terreno que vos decías, ¿no? Sin duda, porque bueno, hay un recrudecimiento de la violencia, ¿no? En algunos sentidos, ¿no? Yo creo que ahí hay un punto que es clave, esta mirada sobre el territorio, ¿no? Y cómo el crimen organizado, o cómo las dinámicas, digamos, de resolución de conflictos en los mercados ilegales de drogas, que es generalmente donde se sustentan o se van generando, digamos, este tipo de dinámicas, bueno, nada, van recrudeciéndose cada vez más y efectuando y generando mayor violencia. Eso es un punto que es clave. Se ve quizás con mayor estupor, digamos, o dolor, sin duda, los efectos en ese sentido, pero creo que los estamos también viendo en la forma en la que nos vinculamos. Por eso hay una cuestión como en relación a las prácticas que estamos estableciendo a la hora de relacionarnos, ¿no? Donde se ven las agresiones a docentes. Exactamente, agresiones a maestros, a docentes también, o mismo, ¿no? Por ejemplo, casos de femicidio, donde también la dinámica de la violencia sobre los cuerpos se acrecienta y también genera señales cada vez de reproducción de una violencia mucho más cruda, digamos, ¿no? Sobre eso. A mí me parece que ahí es un punto clave poder como empezar a trabajar a nivel incluso de ámbitos educativos la forma de la resolución de nuestros problemas, pero sobre todo también empezar a trabajar las desigualdades socioeconómicas que siguen persistiendo en los territorios, ¿no? Porque cuando hablamos de estas infancias y estas adolescencias, hablamos infancias y adolescencias que se encuentran a veces en redes por sus propias familias o también se empiezan a involucrar para poder dar una solución económica o una solución a la situación que viven en su familia o en los ámbitos en los que se desarrollan, ¿no? Y entonces ahí es donde decimos que bueno, que el mercado ilegal de las drogas reproduce o genera, digamos, en definitiva una salida para muchos adolescentes que no encuentran en otros ámbitos, en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, ¿no? En un proceso de desarrollo en dignidad y en definitiva con derechos garantizados, y bueno, y encuentran en este tipo de dinámicas la posibilidad de salir de ciertos entornos de pobreza, ¿no? De desigualdad en la que se ven instalados. Entonces hay ahí, y no solamente eso, ¿no? También en los jóvenes y en los jóvenes adolescentes se observa también en dinámicas o en lugares o en territorios donde el desarrollo de la vida es un desarrollo con mucha dificultad, con mucha pobreza, ¿no? La opción, digamos, de poder salir hacia el mercado ilegal de drogas se convierte en una opción viable, realizable y sobre todo
todo, que les permite como desarrollar otra forma de vida, sobre la cual la muerte también es una forma, o es una parte, digamos, de la vida que eligen, pero es una que eligen, que están, digamos, transitando, pero en definitiva es la que sienten que les permite llegar a mejor puerto que la que les espera por fuera de esas existencias. Y ahí hay un punto también que tiene que ver con las identidades que se construyen en relación a eso, ¿no? Y qué posibilidades de desarrollo vital estamos dando para esas adolescencias que encuentran en definitiva en estos mercados una posibilidad de desarrollo socioeconómico, por lo menos en mayores condiciones de dignidad, como decía, pero también la construcción de ciertas identidades donde, hay algún sentido de la vida o el sentido de las acciones que realizan que empieza o que cala hondo, digamos, en sus procesos de desarrollo y en sus capacidades como de superación o de salida. Entonces, creo que ahí hay un punto muy clave sobre lo cual no se habla, ¿no? Hablamos mucho de los efectos, ¿no? La represión, claro. La policía, sale a reprimir delitos o infracciones, pero lo que tenemos que mirar es ex ante, digamos, qué es lo que está ocurriendo con esas familias, de qué forma estos territorios han quedado también en desamparo, ¿no? Y ahí hay un punto que es muy importante, porque estas mismas actores sociales que están en el territorio, pero también las propias familias señalan que el debilitamiento de la presencia del Estado en el territorio ha sido un punto clave de reforzamiento de la presencia de estos mercados ilegales, y también después de la aparición en una forma mucho más represiva y punitiva de la policía, ¿no? Aparecen para reprimir, pero no aparece para proteger, que en definitiva estas infancias y adolescencias es lo que precisan de parte del Estado y no lo encuentran. Ahí creo que ha habido un debilitamiento desde hace bastante tiempo. La pandemia sin duda fue un mojón, pero no ha habido una reversión a esa situación de la pandemia donde policlínicas, espacios educativos, proyectos educativos en territorio han cerrado, y cada vez es la escuela o alguna gente, alguna policlínica los que van quedando como ámbitos de protección o ámbitos de abordaje de situaciones, con maestras, maestros, operadores sociales que en definitiva dan la vida todos los días, salir a esos espacios sabiendo que están absolutamente desbordados y que es muy difícil, con la presencia del Estado que existe hoy en día, con las políticas sociales insuficientes que existen hoy en día, dar una respuesta efectiva a esas infancias y adolescencias que, terminan, como sabemos, involucrándose en otros ámbitos porque tampoco encuentran de parte del Estado un apoyo o una protección para garantizar derechos básicos. Claro. Ese diagnóstico, se reitera, ¿no? Van pasando los gobiernos, como vos decías, y el paso con matices más o menos se está bastante claro. El tema es qué se hace frente a eso, y alguien que quiera defender el accionar del gobierno puede decirte, en eso estamos, para eso está ahora, por ejemplo, esto de aumentar con la rendición de cuentas las transferencias, sacar a los niños de la extrema pobreza, lo del plan Más Barrio, esto de llegar al territorio y poner más policías, pero poner también más servicios, resolver temas de vivienda, de espacios públicos. ¿No le parece a Serpaj que es suficiente eso que está planteando el gobierno, esas políticas? No, sin duda que no. Es importante cualquier tipo de política que vaya justamente, ¿no? Trabajar alguno de los puntos de las carencias importantes que existen en las infancias y las adolescencias. Sin duda el aumento de las transferencias es algo que tiene que ocurrir, pero no solo, ¿no? No podemos medir o pensar la pobreza solamente desde los ingresos, ¿no? Claro. Y también tenemos que pensarlo desde una construcción de derechos, ¿no? Que amplifica esta situación. En ese sentido, hay algunas mediciones, se mide mucho la pobreza por ingresos y a veces a nivel de los resultados político-electorales, esa es como la medición, pero después sacar cuando a tanta gente de la pobreza. Porque en un mes gana determinados recursos que no implica que lo vayan a ganar, digamos, sostenidamente, ni que eso vaya a cambiar algunas condiciones estructurales, ¿no? Y hay algunas mediciones que se realizan más ocasionalmente, que tiene que ver con la pobreza multidimensional, donde, ahí hay algunos puntos claves que van marcando desigualdades estructurales sobre las cuales las transferencias no necesariamente mejoran esas condiciones. Hablamos de la condición de la vivienda, por ejemplo, ¿verdad? O algunas dinámicas, por ejemplo, de acceso a espacios educativos. Tenemos algunos territorios, Casaballe, la zona de Marconi, no tienen UTU, no tienen liceos, por ejemplo, de ciclo bachillerato, ¿no? O de segundo ciclo. Entonces, la desigualdad en el acceso a determinados derechos básicos son aspectos que reconstruyen o retroalimentan esas desigualdades, donde, el ingreso sin duda que es importante, pero no es toda la solución a este aspecto.
aspecto. Por otro lado, programas como Más Barrio, sin duda que son importantes llevar adelante, pero necesitan, de vuelta estamos hablando de programas muy acotados en materia de lo que es una presencialidad en el territorio del Estado. Estamos hablando, como decíamos, de instituciones que tienen que estar o que tienen que tener una presencia constante, que tienen que tener un trabajo constante en territorio, ¿no? Y el programa Más Barrio apela a algunos aspectos que son importantes, ¿no? Es la reconstrucción de espacios públicos, el poder brindar algunas garantías básicas en relación a los territorios, alumbrado, bueno, veredas o por lo menos calle, transporte en buenas condiciones, pero no es lo único, ¿no? Ahí seguimos, se siguen dando, digamos, situaciones de desigualdad económicas que van a seguir persistiendo en la medida que no existe una presencia que se quede en el territorio, porque creo que lo que estamos mirando con Más Barrio es que parecería ser una presencia circunstancial en relación al diagnóstico de una situación, el trabajo en relación a algunos aspectos, pero bueno, después se va ese programa y la situación en materia socioeconómica sigue vigente, sigue estando, y la presencia del Estado sigue siendo insuficiente. Entonces creo que hay algunos puntos que hay que fortalecer en relación a esto, y lo hemos señalado muchas veces, las políticas de seguridad. Vemos con buenos ojos que el discurso sea que hay que incorporar otros aspectos para trabajar la seguridad, pero en efecto no termina desarrollándose de esa forma, ¿no? O sea, yo creo que hay un discurso hoy en día como muy instalado en relación a no solo con la policía vamos a resolver los problemas de seguridad, en eso estamos de acuerdo, pero después en la práctica lo que se sigue reproduciendo es la lógica del sistema penal y de la represión hacia determinados territorios, hacia determinados sujetos, y no, en definitiva, trabajar, como decíamos, desde una perspectiva de derechos, que es en definitiva garantizar estos derechos, donde el derecho a la seguridad también está, pero el derecho es a la seguridad de la vida, ¿no? De la propia vida y de la propia existencia. No hay una mirada de ese sentido, o por lo menos no se visualiza en relación a las acciones que después el gobierno termina llevando adelante, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí hay una cuestión donde, bueno, pueden verse algunas señales de un formato positivo, pero como decíamos, en esta lógica más sistémica, creemos que la política de seguridad que se sigue desarrollando tiene la misma perspectiva o genera o desarrolla las mismas acciones sobre el territorio. Además estamos hablando de generaciones y generaciones viviendo una realidad, porque hablamos de estos barrios, pero no es de ahora, y no es porque la droga puede ser que haya entrado fuertemente en los barrios más pobres después del 2002, sino que estas generaciones vienen sufriendo de los abuelos, de los padres, una realidad tremenda. Ahora, si no alcanza esto, uno piensa lo que se nos viene. Y sí, es porque que la preocupación es esa, ¿qué va a pasar de acá 5 o 10 años, no? Sí, sobre todo en estas lógicas de reproducción de la violencia, de la territorialización de algunos núcleos como de violencia más instalados a nivel más fuerte. Estamos en un momento muy neurálgico en relación a algunos, esto que decimos, ¿no? Algunas acciones que estamos viendo y que nos preocupan, nos generan mucha preocupación, y un Estado o un sistema político que no está sabiendo cómo dar respuesta a esas situaciones. Todo esto se va como recrudeciendo, pero en definitiva es lo que vos decías, estamos viviendo sobre los mismos sujetos, estamos aplicando las mismas políticas, ¿no? O sea, o no aplicando las mismas políticas de seguridad y sí aplicando las mismas políticas no aplicando las mismas políticas sociales y sí aplicando las mismas políticas de seguridad o de represión, ¿no? Entonces, las dinámicas de infracción o delictivas pueden seguir cambiando, es lo que tú decías, y ahí a mí me parece muy ingenuo, políticamente muy utilizado esta cuestión de han bajado las rapiñas, han bajado los hurtos, ¿no? Obviamente a nivel general sí, pero porque tenemos otras dinámicas, ¿no? Y tenemos otras formas también. El problema es el mismo, seguimos reproduciendo las mismas desigualdades y hay sectores de la población que muchas veces se ven empujados o se ven involucrados en algunas dinámicas de infracciones penales que también son alimentadas por sectores muy poderosos, ¿no? Y ahí no podemos olvidarnos, y esto es algo que es muy importante en relación al crimen organizado, ¿no? Porque bueno, cuando se habla de atacar, más allá de que desde Serpaj la matriz o la lógica prohibicionista la rechazamos, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Pero bueno, cuando se habla de perseguir, digamos, los delitos vinculados al narcotráfico, ¿no? Hay una dinámica, bueno, de esto, saquemos los blindados, pensemos en los militares en la calle, cuando en realidad, y esto está muy estudiado y analizado, hay otros académicos, Tenenbaum y demás que han estudiado esto,
es el capital, digamos, del narcotráfico, se mueve, digamos, en otras dinámicas, en otras lógicas y en otros actores, en territorios donde sabemos que estas tanquetas no llegan, en territorios donde sabemos que la represión policial no es tal, ¿no? Pero que son en definitivas los que mueven estos hilos, que generan y reproducen la violencia en otros territorios, ¿no? Entonces, la necesidad, sobre todo, y creo que hay algunos avances en ese sentido, pero lo estamos corriendo muy de atrás, en poder desarrollar mayor investigación, ¿no? Poder desarrollar agentes o unidades, digamos, fiscales, policiales de investigación en relación a estos capitales que se mueven, a dónde se están moviendo estos capitales, de qué forma en definitiva hay todas esas dinámicas de lavado de dinero en algunos negocios que, la persecución penal está muy debilitada en esos lugares y son en definitiva los que terminan reproduciendo esa lógica. De todas formas, también tenemos que mirar esto que decíamos, ¿no? Sí. El Estado tiene que dar respuesta a un sector de la población, porque si no vamos a seguir en la misma lógica, ¿no? De, que estos sectores que están muy metidos, digamos, en la pobreza, ¿no? O que tienen dificultades muy grandes para salir a nivel socioeconómico, terminen enredados, digamos, o buscando otras posibilidades para poder sostener la vida, que en definitiva de eso se trata. Y ahí hay un punto que es neurálgico, me parece, que es, por un lado, hay que perseguir a estos poderosos, pero además también hay que brindar garantías y derechos para las poblaciones más vulnerables. Mayoría, ¿no? Claro, exacto, y que es la gran mayoría y que son los que sufren las consecuencias más violentas de estas dinámicas de movimiento del capital en función del narcotráfico o del crimen organizado, ¿no? Porque, son los que en definitiva están en el territorio poniendo el pecho a las balas, literal, en relación a estos idas y vueltas o estos crímenes o estas lógicas del crimen organizado en territorio. Vamos a hacer una última pausa y venimos con el último bloque con Tamara de Serpaj. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Endulce su vida con miel natural pura de la nueva Reserva Ecológica de los Montes del Queguay de Paysandú. Adquiérala en la radio en envases de 1 kilo. Único distribuidor Luis Córdoba. El plan perfecto para el 24 de agosto existe. Viví una fiesta como las de antes en el Parador Suri de Quillú. Entrada gratis, barra de precios accesibles y mucha diversión en un ambiente familiar. Asegurá ya tu lugar por WhatsApp al 099-120-064. El ticket para la cena sale 500 pesos e incluye entrada, gentileza del Surí, plato principal, sorrentinos caseros con salsa y bebida individual. Vení a disfrutar una noche inolvidable en un salón climatizado a leña. Tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti. La música la ponen en vivo Seba Olivera y Emi Cicero, con un repertorio que recorre todos los géneros. El DJ Gorgo musicaliza toda la noche con los éxitos de todos los tiempos. Y si querés un plan redondo, podés alojarte en nuestras instalaciones con precios bonificados. No te duermas, el 24 de agosto, sé parte de la mejor fiesta de la nostalgia. Consultas y reservas por WhatsApp al 099-120-064. Mañanas de Radio. El periodístico de Radio Centenario. Estamos a 18 minutos de las 10 de la mañana, último bloque. Si ustedes así lo quieren, nos ingresan mensajes al 099-326-381. En el chat también, que están saludando por la entrevista. Simón, Javier Dota desde
Florida, saludando. Dice Roibal, millones y millones de desamparados a la vera de la violencia instaurada, etapa de capitalismo muy cruel para las clases de abajo desprotegidas. Los progresismos no resuelven lo básico, dan pie al fascismo, o los progresismos que no resuelven lo básico dan pie al fascismo, que es toda una discusión política eso también. Vos mencionabas antes la pausa eso de que se enfoca mucho en la situación de los barrios, los periféricos, los problemáticos, las zonas rojas, y se mira poco. Ahora en estos últimos años ha aparecido un poco más de intentos de abordar lo que es la riqueza, ¿no? Nuestro país, de estudiar, dice, sobran estudios sobre la pobreza, dicen a veces, y falta la riqueza, pero en el caso del narcotráfico, que falta la mirada de qué hacer, de dónde cortar, para que no esté presente en los barrios, cortándole el suministro, cortando la cabeza de la serpiente, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, ahora hay escáneres gigantes, muy avanzados, muy modernos para los puertos y para los aeropuertos, hay toda una tecnología de espionaje, de teléfonos. ¿Cómo es que no se logra cortar eso? Muchas veces aparece esa pregunta, ¿no? ¿Por qué no hay resultados en ese sentido, ¿no? Claro, También. claro. Bueno, pero ahí hay un punto que es muy clave, y es el involucramiento del narcotráfico en determinados ámbitos, ¿no? Que no estoy diciendo que Uruguay tenga absolutamente permeado en sus instituciones ese involucramiento o esa participación, en cierta medida, esa injerencia, ¿no? Del crimen organizado, pero hay algunas señales que sí dan alerta, y a mí me gusta mucho, y en Serpaj un poco también, atacar esa lógica de la excepcionalidad uruguaya, ¿no? De pensar que nuestras instituciones o los actores políticos tienen ciertas fortalezas, ¿no? Que es cierto que frente a algunos otros países, quizás, o trayectorias latinoamericanas, hay ciertas fortalezas y hay que tratar también de reafirmarlas en ese sentido, pero no podemos pensarnos como un país excepcional en relación a esta injerencia y al poder económico que hoy está teniendo el mercado ilegal de sustancias, y por lo tanto, cómo eso se va involucrando en las decisiones políticas y las decisiones institucionales, ¿no? Entonces, ahí hay un punto que es clave en relación, bueno, uno puede decir hay escáner, ¿no? Pero ¿quién genera esos controles? ¿De qué forma se llevan adelante, verdad? Se rompen los escáneres también. Claro, exactamente, o hay controles que en definitiva no se ejecutan de otras formas. También existen debilidades en el puerto, también tenemos debilidades a nivel de lo que es el tráfico aéreo, ¿no? Sabemos que hay varias avionetas que aterrizan en territorios que están bastante descampados en nuestro país, pero sobre los cuales no existe ningún control, ¿no? Uruguay es un país de tránsito, ¿no? Siempre fue un país de tránsito y ha generado, digamos, o viene generando distintas estrategias en relación a eso, y estrategias que saben, obviamente, moverse dentro de estas vías o procedimientos para poder generar, para poder seguir protegiéndose, ¿no? También hay protección en relación a las inversiones en los capitales, ¿no? Hay poca investigación, o bueno, falta investigación en relación a cómo se mueve el capital en nuestro país, y en definitiva eso es una forma también de controlar y perseguir los grandes movimientos de dinero que, como decíamos, en estas cúpulas que mueven estos mercados ilegales, son en definitiva los que trabajan en ese sentido, los que mueven en ese sentido, y ahí tampoco hay, o creemos que hay una carencia muy importante de controles sobre eso. Entonces, hay mucho sobre lo que trabajar, y también tenemos que pensar en esto de vuelta, ¿no? O sea, estos mercados ilegales, esta lógica del crimen organizado supera las fronteras nacionales, ¿no? Y ahí eso es un problema que también, como decíamos al principio, conectando con el principio, se conecta mucho con la región, y también ahí es necesario que Uruguay establezca también determinados criterios de intercambio de información. Creemos que en ese sentido Uruguay tiene importantes carencias, ¿no? Las áreas de fiscalía, por ejemplo, para investigar el capital o para investigar estos flujos de dinero, tienen carencias a nivel económico para poder afrontarlas, o también los ámbitos policiales también de investigación. Entonces hay que fortalecer mucho esos espacios, pero también hay que generar controles firmes y normas, ¿no? Normas que traten de, limitar también esos movimientos de capital, o por lo menos controlarlos lo máximo posible, para poder detectar en dónde está generándose dónde se está moviendo esa riqueza que genera ese mercado, en función, como decimos y sabemos, de estos territorios donde mueren muchos gurises y gurisas a merced de estas lógicas de ese capital que se mueve en otro espacio o en otro marco. Pero también tenemos que decir, y esto también juega mucho en
lo que hablábamos en el primer bloque de la opinión pública, que bueno, que a nivel de la visibilidad o los efectos más visibles, ¿no? Y mediáticos de estas acciones, son mucho más soterrados, ¿no? Entonces, quizás sacar un auto o un vehículo blindado a moverse en territorio le puede dar la impresión a la gente de que es una acción. Claro. Exacto, cerrar una boca cuando, bueno, muchos sabemos que la dinámica va a generar, ¿no? Que esa boca se abra quizás más lejos, pero que bueno, hacer ese movimiento visual, digamos, de que se está atacando, ¿no? De vuelta con esta idea de la guerra que se está como combatiendo, ¿no? Esa idea de combate, bueno, genera en la opinión pública, o por lo menos se busca desde los actores políticos que la opinión pública genere o piensa que se está haciendo algo, ¿no? Entonces ahí hay un punto de la espectacularización también sobre la seguridad que me parece que es problemático, y que es eso, ¿no? Son más imágenes simbólicas que efectos reales en el cambio de una política que es mucho más compleja. No, aparte, en los últimos 25 años no se ha legislado absolutamente nada fuertemente contra esta situación. Entonces uno piensa, ¿al sistema le sirve cambiar esta realidad? Cuando hablo del sistema estoy hablando directamente al Parlamento, por ejemplo. Bueno. ¿Le sirve cambiar esta realidad? Porque uno piensa, estamos en un caos social, económico, con una realidad del 2000 para adelante, pero no ha cambiado absolutamente nada a nivel legislativo. No, total. Alguna ley nada más, pero nada más. No, muy poco, y porque la idea de cambios estructurales son cambios justamente que generan o que dependen de mucho tiempo, ¿no? Que requieren de cambios realmente fuertes a nivel presupuestales, donde a veces los efectos, presupuestales y de voluntades políticas, donde a veces los efectos no se ven en el corto plazo. Y ahí es donde creo que estamos también a merced de la dinámica electoral, cada vez más, ¿no? O sea, de las acciones que están pensadas, incluso ahora, ¿no? O sea, a veces los intercambios políticos ya, bueno, ¿quién va a ser candidato? ¿Quién puede estar? ¿Qué va a pasar en las elecciones? Falta un montón, y tenemos en el medio un montón de situaciones para abordar que requiere del compromiso de los actores políticos, y no de esta discusión o debate constante donde es muy saludable que existan diferencias políticas y que queden arriba de la mesa, pero hay una chicana constante que no permite atravesar, digamos, o profundizar sobre estos temas, generar algunos compromisos que deberían, o sea, lo estamos teniendo, por ejemplo, en esta rendición de cuenta con las transferencias. Todos dicen, bueno, los niños, por casi giro esto, a los niños pobres hay que tratar como de reforzarlos económicamente, pero bueno, ahora estamos en una discusión en la rendición de cuentas donde hay un debate de ida y vuelta, donde hay que ver si están los votos. Entonces, en las discusiones más básicas, donde debería haber un consenso absoluto, tenemos estas chicanas de ida y vuelta, y en el medio, como tú decís, o sea, las situaciones estructurales van quedando de lado, y además pensamos los mismos efectos, y en ese es un punto que me parece importante, y que hay algunos ámbitos de colectivos que están también abordándolo, pero bueno, por ejemplo, ahora tenemos toda una situación en relación al uso de armas. Cierto. Hay un proyecto de ley que está trabajando el oficialismo en este momento, y cuando empezamos a mirar hay algunos puntos que bueno, que pueden ser atendibles y demás, pero tenemos un aumento de penas. Entonces, cuando tenemos un problema vinculado a la seguridad, vinculado a la situación de violencia, el efecto siempre es apelar al sistema penal, ¿no? Cuando obviamente los efectos de esas armas son sumamente letales, pero además generan efectos físicos y emocionales muy fuertes, pero sobre todo cabe pensar, digamos, por qué estamos teniendo un uso así más creciente, digamos, de las armas. El efecto es, de parte del sistema político, la respuesta es aumentar penas, ¿no? Y ahí es donde tenemos el punto que decíamos neurálgico en relación a esto, ¿no? Siempre terminamos en las apuestas normativas, los cambios en el Parlamento tienen que ver con el aumento de penas, como si eso fuera a ser disuasorio, ¿no? Exactamente. Bueno, ahora también estamos hablando, dotemos de más recursos del INR para poder sostener que en promedio, después de las reformas de la LUC, pero también antes teníamos un crecimiento exponencial de casi 1.000 personas por año. No hay cárceles, no hay presupuesto, ¿no? nacional que pueda afrontar ese crecimiento exponencial de población privada de libertad. Y tenemos situaciones, y frente a eso lo que hacemos es aumentar las penas, pensando, ¿no? de vuelta, que este cálculo racional de que el aumento de penas va a disuadir el delito, va a generar algún tipo de efecto, cuando sabemos de sobremanera que eso no ha generado nada, ¿no? Ha recrudecido incluso el horror y la situación, como decía al principio, de las familias y de las personas privadas de libertad. Tamara, tenemos que cerrar, te leo rápido algunos mensajes de la audiencia en el chat del canal. Roque dice, a mí me preocupa cómo actores políticos del primer orden fogonean la buquelización del país, la lucha de pobres contra pobres,
que vayan a los bancos a hacer los allanamientos. Richard desde Tacuarembó dice, muy buena la entrevista, y Roque agrega, ¿dónde está la plata que genera el narcotráfico? No hay procesamientos por lavado, que es cierto. Y agrega, 6,9% del PBI de Uruguay se va en renuncias fiscales. Y bueno, Mario de Berlín, que hoy escribía, dice, felicitaciones a la entrevistada y a nosotros, la 36 siempre llevando gente que ayuda a pensar, dice Mario. Walter también dice, buenos días, gracias por la entrevista, gracias a Serpaj en este mensaje. No, por favor. Bueno, como siempre queda mucho por hablar de estos temas, te agradecemos y no va a ser la última vez que te convoquemos a analizar estas cosas. No, Tamara. a las órdenes, encantadas de venir, desde Serpaj siempre dispuestas y atentas a la orden. Y nosotros para difundir el trabajo de Serpaj. Gracias, Tamara. Gracias a ustedes, buen día. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre.